Buen día a todos los que nos van a visualizar. Mi nombre es Ricardo Salvatierra y el día de hoy vamos a tener una conversación con la doctora Katia Medina, en la cual nos va a poder ampliar temas respecto a la ontología preventiva. En principio quiero tratar de saludar a la doctora Katia por permitir y aceptar esta conversación y que nos pueda ampliar un poco sobre lo que es el tema del concepto de ontología preventiva. Doctora, quisiera poder agradecerle por permitir llevar la conversación y de esta forma usted nos puede ampliar sobre qué vendría a ser la ontología preventiva, de repente qué políticas estaríamos manejando o se estarían dando en el Perú, las enfermedades comunes y frecuentes que se estarían dando en la odontología y muchas otras cosas más, doctora. Y quiero agradecerle anticipadamente por esta aceptación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Me da mucho gusto también poder dirigirme a tu público, ¿no? Que escucha, que te ve, y poder, como tú dices, aumentar su conocimiento, quizás algunos temas que de alguna manera nosotros tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? Algunos añitos de experiencia trabajando algunos temas en lo que es prevención en odontología, ¿no? Claro, Gracias. doctora, muchísimas gracias. Doctora, de repente como para poder iniciar la conversación, ¿por qué se inclinó a estudiar o ver, analizar desde ese enfoque la ontología preventiva y qué significa la ontología preventiva, ¿no? ¿Por qué Esto, preferí o decidí estudiar odontología? ¿No? Yo, bueno, eh, ingresé a la Universidad Prana Cayetano Heredia en el ujú. año 1993. Suena como un montón, ¿no? De tiempo. Realmente sí han pasado más de 25 años, ¿no? Ya hemos cumplido bodas de plata. Egresé el año 97 y pues nosotros bueno, mi inclinación fue más, creo que por una cuestión de afinidad con los que eran mis odontólogos, mis dentistas en esa época. Cuando yo era una niña, mi mamá y mi papá siempre nos llevaban a nuestros controles. O sea, no era necesariamente que yo tenía que tener un dolor, por ejemplo, para que nos lleven a nuestros controles. Y no solamente en referente a lo que es salud oral, ¿no? Es salud en general. Entonces, mi papá tenía un trabajo, mi papá es Ujú. ingeniero mecánico, y trabajaba para una empresa transnacional en un tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, esa empresa nos ofrecía a la familia algunos beneficios como algunos seguros de salud, ¿no? Y te estoy hablando hace casi 50 años que voy a tener. ¿Ya? Sí, o sea, hace 40 años, ya bueno, 45 años, ¿no? Hace poco nomás. Entonces, de verdad. Y entonces en esa época, pues, de ellos, de estas empresas es que salieron estos paquetes preventivos, ¿no? Y a nosotros prácticamente todos los años, a la familia, que es mi mamá y mi hermano, éramos 4 integrantes de la familia, teníamos que pasar por estos exámenes de diagnóstico para justamente mantenernos sanos. Ahí más o menos conocí en la parte odontológica a una pareja de odontólogos que eran pareja realmente, ¿no? Eran novios y después se casaron. Pero ahí nos conocimos, eh, no recuerdo muy bien, me parece que no he tenido caries, ¿no? Entonces nos llevaron y a mí y a mi hermano a hacer un tratamiento ortodóntico. En esa Ya. época creo que ni brackets había, no había, es más, no había brackets. Pero sí se trabajaba con ortopedia y ortodoncia interceptiva con algunos eh, aparatos removibles, ¿ya? En Ujú. esa época, te recuerdo porque yo era niña. Mis papás hicieron un gran esfuerzo. En esa época, el ingreso a Cayetano era por examen de admisión, ¿no? No es como ahora que tenemos en todas las universidades particulares diferentes métodos o modalidades de ingreso, ¿no? En esa época era los primeros puestos, ¿no? Ingreso por primeros puestos, que era por ley, hasta ahora es así, Claro. y el ingreso normal por examen, ¿no? Entonces,
también creo que en esa época comenzaron lo que eran los centros preuniversitarios. Entonces, Claro. yo estudié en el colegio y también iba al centro preuniversitario de Cayetano, que era en Barranco, y yo vivía en San Martín de Porres. ¿Ya? Mira. Entonces, Ujú. ya estamos hablando de los 90. Entonces, ingresé, y me acuerdo que ingresé tanto por la pre, porque ahí había un cupo también de un porcentaje de plazas para el ingreso, y también ingresé en el examen de admisión por la modalidad de primeros puestos, te cuento. En esa época, pues era la época que teníamos que acercarnos a la reja de la universidad y salían los resultados impresos, ya, así impresos, y ahí salía tu nombre chiquitito con tu código y tu puntaje y al costadito decía alcanzó vacante, ¿no? Claro, O no decía nada. Entonces, pero para llegar a eso tenías que pasar por toda la multitud, subirte encima y mirarte si tu nombre decía al costadito alcanzó vacante o no. Entonces, en esa época fue que dimos esos exámenes. Ingresé y bueno, como dije, sí, mis papis hicieron una inversión, ¿no? También en la universidad y pues estudié la carrera de, allá se llama estomatología. Cayetano tiene el nombre de estomatología, pues porque, como ya sabemos, trabajamos el sistema estomatognático, ¿no? Entonces, claro que que no sí. solamente incluye a la boca ni a los dientes, ¿no? Sino a todas las estructuras que compartimos o que forman parte del sistema estomatognático. Entonces, a partir de ahí, pues siempre uno se inclina por diferentes especialidades ya cuando empezamos a estudiar la carrera y tenemos diferentes afinidades, ¿no? Ujú. Entonces a mí me interesó mucho, hubieron profesores que marcaron también porque eso justamente es digamos, la magia, ¿no? De las personas o de las personas que nos forman y que de alguna manera tienen algún liderazgo, ¿no? O alguna, sí, liderazgo, de alguna manera atracción, ¿no? Y tú hacen que te guste algo y realmente te apasione el seguir una especialidad o un área, ¿no? Específica, ¿no? En mi caso, tuve profesores muy buenos y uno de ellos, que tú la conoces, que es la doctora Elita Ortiz Fernández, ¿no es Claro cierto? que ¿Te sí. acuerdas? Ella era Claro, mi claro. profesora. Mira. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en esa época que yo estudié, eran los 90, entonces teníamos zonas donde como ahora, que el problema principal en nuestro país ahorita es la falta de seguridad, ¿no? Ciudadana, local, Ujú. ya no era como pero como en otras épocas que era más bien en zonas rurales o alejadas de la ciudad, pues ahora la inseguridad está aquí, ¿no? En la esquina, en la puerta de tu casa. Sí, En esa sí. época pasábamos lo mismo, pero con el terrorismo, Ujú. ¿no? Entonces teníamos colegas o mis compañeros de años superiores que ya estaban haciendo el internado. En Cayetano se hace el internado rural, o se hacía, ¿no? Entonces todo en el 10º semestre, 9º y 10º, hacíamos el internado rural. Entonces, hemos tenido muchas anécdotas. Como dije, la doctora Elita es la que en la universidad se llamaba odontología social, los cursos de preventivas. Sí. Odontología social 1, 2, 3, ¿no? Y lo llevábamos desde tercer año, más o menos. O sea, quinto semestre, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, octavo. Y bueno, me gustó la forma como se llevó el curso, cómo se llevan los cursos y como te dije, la doctora fue también una de las personas pues que hizo que digamos, esa afinidad a esa área de la odontología sea mayor. ¿Por qué? Porque pues a nosotros, si bien nos formaron en nuestra época, nuestra formación fue basada en la enfermedad, porque justamente lo que les cuento siempre a los chicos, ¿no? Mis estudiantes, nosotros sí realmente éramos los tapahuecos y los sacamuelas, ¿no? Porque realmente trabajábamos ya sobre los signos visibles de la enfermedad, que era de la caries dental, las lesiones cavitadas, ¿no? Que Ujú. producían dolor.
y que ya no solamente, ni siquiera conocíamos las manchas blancas, estábamos todavía recién en la época de investigación, ¿no? De los signos clínicos visibles. Entonces, pero nosotros trabajábamos el diagnóstico sobre lesiones cavitadas, sobre huecos, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Entonces nos enseñaban pues a tratar esa lesión en sus diferentes niveles de severidad, ¿no? Desde colocar una restauración, que obviamente en esa época eran amalgamas, ¿no? No teníamos resinas todavía. Y luego íbamos hasta la endodoncia, que es lo máximo que hacíamos. O la extracción, que era la otra, ¿no? Porque si ya era una exodoncia compleja o una endodoncia con un tratamiento de conductos o un diagnóstico pulpar, digamos, complejo, entonces tampoco no teníamos muchas alternativas de tratamiento, ¿no? El paciente venía infectado, ¿no? O con una infección odontogénica, ¡pum!, teníamos que sacarlo, nada más. Eso era. Por eso era o exodoncias u obturaciones. Eso es lo que teníamos de tratamiento. Entonces, dícese, saca muelas o tapa huecos. Y es la verdad. Entonces, fue en esa época que empezó a cambiar los paradigmas de justamente el enfoque de lo que es salud o la medicina. No solamente en odontología, sino en ciencias de la salud en general. Realmente está, más bien dicho, está en diferentes niveles y por lo tanto abarca en todas las especialidades que conoces, hacemos prevención. Hacemos prevención cuando rehabilitamos una boca edéntula, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el nivel terciario, el tercer nivel de prevención, que es la rehabilitación o la recuperación de la función. Entonces, ¿qué hacemos cuando ponemos una prótesis total o implantes con coronas, ¿no? En todos nuestros pacientes y les devolvemos primero la función, ¿no? Claro, Que es la claro. función de la masticación. Le devolvemos la deglución, porque pueden alimentarse ahora correctamente. Le devolvemos la fonética, porque otra vez vuelven a pronunciar correctamente utilizando las palabras que sin dientes no lo podían hacer. Y la otra es les devolvemos la autoestima a través de la función de la estética cuando ellos vuelven a tener una sonrisa, ¿no? Con las prótesis que les colocamos. Entonces, y lo que hacemos pues es evitar, justamente basados en el concepto de lo que es prevención, lo que hacemos es evitar el avance o la severidad de una enfermedad, ¿no? En este caso la caries dental. Entonces, esa responsabilidad y ese compromiso es muy grande. Es el mayor de todos, creo. Entonces, el compromiso que tenemos o la responsabilidad de capacitarnos y de actualizarnos en forma permanente es básica, ¿no? Si uno no lo hace, pues realmente estamos perdidos. Porque si no, imagínate, me hubiese quedado hace 30 años solamente restaurando piezas cavitadas con amalgama. ¿Qué sería de mi vida ahora? ¿Qué crees, Claro, saber, Ricardo? claro, y sí, ¿Qué eso me sería de trae mi mucho. vida? Ahorita no hay amalgama, no encuentras amalgama porque ya, de acuerdo a la Ya, evidencia científica, claro, ¿no? De acuerdo a la evidencia científica, las amalgamas ya no se utilizan como material de obturación de por diferentes obturación, ¿no? motivos, ¿no? Ya ese Y es es por otro día de conversación. claro, Y todo y lo que se trabaja ahora es basado en evidencia científica, o sea, basado en investigación. claro que sí, eso me trae mucho recuerdo y cómo la odontología también avanza, ¿no? Como usted mismo ha iniciado, eh, justamente el odontólogo se atribuía a la nómina de solamente tapahueco cuando la odontología no era eso, ¿no? O sea, la odontología tiene que abarcar mucho más, ¿no? Hasta el punto de que ya no solamente nos abocamos solamente al diente, sino ya abocamos más campos dentro de lo que respecta a la odontología, ¿no? Y finalmente, y por último, que uno trata de llegar es al alcance último del que pueda tener la persona, ¿no? De poder nuevamente reinsertarlo a la sociedad, con obviamente con la cabida bastante salubre,
con sus prótesis y de esa manera la persona pueda sonreír nuevamente, ¿no? Que eso es lo que siempre nos importa como odontólogos, ¿no? Eh, Recuerdo mucho de otras en los cursos que llevábamos el tema de siempre tomar importancia desde el inicio de enseñar, en este caso, a la población, por qué es importante poder cuidarnos la salud bucal, ¿no? Y cómo llevar la información de las técnicas de cepillado, las visitas al odontólogo cada cierto tiempo y otras actividades más que hacíamos en el curso, ¿no? Bajo esta óptica, doctora, le podría preguntar sobre lo siguiente, ¿no? ¿Qué, de cómo beneficia, ¿no? ¿Cómo beneficia la odontología preventiva, el odontólogo, con la sociedad? De repente solamente hacemos la técnica de restauración traumática que ahora hacemos en odontología, doctora. Hacemos dentro de la identificación de factores de riesgo, justamente se identificó, y todo es basado, por eso digo, en evidencia científica, que los modelos trabajan ahora en base a la identificación de estilos de vida saludable, por ejemplo, que es otro enfoque con el que estamos trabajando ahora. Entonces tenemos determinantes de la salud que podrían ser positivos o podrían ser negativos. Entre ellos están los factores relacionados a los estilos de vida. Y los estilos de vida también pueden ser positivos o negativos, ¿no? Uno de ellos, o mejor dicho, los estilos de vida están relacionados a los comportamientos, a los hábitos, a las conductas. Dentro de ello, en lo que es salud, comportamientos o determinantes de ese tipo positivos, tenemos, por ejemplo, que nuestros pacientes realicen actividad deportiva o ejercicios, por ejemplo, en forma permanente. En eliminar de su alimentación, por ejemplo, productos que se le llama de ultra fabricados, ¿no? O ultra procesados, que utilizan justamente algunos componentes que son creados para saborizar, para mejorar la conservación, para mantener a los alimentos por más tiempo, etcétera. Y que lo que hacen es justamente, es más, son los que producen las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, que son las que justamente, que son estas enfermedades las que están produciendo la mayor cantidad de muertes a nivel mundial, ¿no? Y ahí está, porque estamos yendo de lo grande, de la relación, digamos, que hablábamos en lo que es salud general con la salud bucal. ¿Cómo está relacionado así? Entonces, esas enfermedades de no transmisibles, tenemos a la diabetes, a la presión arterial o hipertensión, la hipertensión, a la mala higiene bucal, a la mala o a la falta de higiene bucal, por ejemplo. Ahora también sabemos que ahora se habla de lo que es el microbioma oral, ¿no? Entonces hablamos de microbiomas, que son o ecosistemas pequeños, ecosistemas conformados por diferentes tipos de bacterias, hongos, virus, etcétera, que viven en equilibrio en la cavidad oral. Y que además sabemos que en la boca es el inicio, por ejemplo, de nuestro proceso digestivo, de la mayoría de nuestros procesos, ¿no? Entonces, nuestros dientes, nuestra lengua, las mucosas, y el microbioma oral tiene o está en relación, por ejemplo, con muchas enfermedades que podrían iniciarse en boca, pero que tienen también relación con diferentes enfermedades gástricas, pulmonares, del hígado, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de la identificación de estos comportamientos saludables como el cepillado de dientes, como la elección de un buen cepillo dental, como el que las pacientes conozcan o seleccionen adecuadamente los alimentos y seleccionen alimentarse con alimentos no cariogénicos, por ejemplo. Eso le tenemos que enseñar. Eso hay que enseñarle a la población. Si bien hay ya hay algunos contenidos
que se trabajan, por ejemplo, en las escuelas que nosotros trabajamos ahora en el colegio, en los colegios, en la facultad. Nosotros tenemos un modelo de atención en niños preescolares, ¿ya? Entonces, se trabaja de manera conjunta con el sector educación, porque si ves, eso es un problema grande que no solamente le compete a odontología, ¿no? Tenemos que trabajar con los nutricionistas, tenemos que trabajar también con psicólogos que tienen que ayudarnos en las estrategias de ingreso o de causar impacto en nuestra población. El hablar de una charla, por ejemplo, ahora ya es, digamos, muy básico, vamos a decir así, ¿ya? Entonces, una charla es cuando yo me puedo parar y puedo hablar a un grupo de personas, pero no hay una interacción, no hay una participación entre ambas partes. Generalmente uno solo habla y el otro escucha, ¿no? Sí. Entonces, ya se ha comprobado, por ejemplo, que esa es una de las técnicas que si bien sí nos sirven para informar y cosas generales, porque también está comprobado que el público te oye unos minutos, nada más. Entonces, ahora, peor con la tecnología, te oyen 2 minutos y los otros 20 minutos están en su celular, en sus redes sociales, o mirando sus mensajes, etcétera, pero o buscando lo que tú estás hablándoles, que eso es lo que hacen ahora los papás, por ejemplo, cuando damos algunas talleres o ya no utilizamos las charlas como una estrategia, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que buscar otras estrategias o otras formas de comunicar. Lo que sí es importante es la comunicación y la información en salud, ¿no? Y eso se hace ahora de diferentes estrategias. Ahora se está utilizando mucho lo que son las redes sociales, ¿no? Por eso que estas conversaciones que se pueden divulgar o que se pueden difundir son bastante útiles, ¿no? Son bastante útiles porque las personas ahora utilizan los medios audiovisuales para poder informarse. Hay muy pocas personas ahora que leen un libro. Hay muy pocas personas, y hablando de los pacientes, estamos hablando de pacientes, ¿no? Muy pocas personas que leen un periódico impreso, ¿no? Sí, sí, Ya no, sí, sí. ni siquiera nuestros estudiantes ya ni siquiera tienen cuadernos, Sí, ¿no? hoy ya se Todo lo usa, ¿no? juntan. Todo de manera virtual, ¿no? Así es, entonces tenemos que utilizar otras técnicas para poder llegar, pero que sí, porque hice todo esa introducción, porque acá nuestro objetivo, uno de los principales objetivos en la prevención en general, en salud oral, vamos a decir así, es justamente, primero, empoderar a nuestra población, a quien nos vamos a dirigir. Si vamos a trabajar con adolescentes, pues a trabajar con ellos, porque cada una de las etapas de vida tiene su forma de ser, digamos, cubierta, ¿no? Diferentes estrategias para poder llegar a ellos. Yo no puedo llegar con una misma técnica educativa a un adulto mayor que, por ejemplo, a un preescolar o a una mamá que está gestando, ¿no? Entonces, todos tienen una forma diversa de poder llegar a ellos. La forma como me voy a comunicar, ¿no? Desde una consejería que la puedo hacer en el consultorio, ¿no es cierto? Con mis propios pacientes y conversarles acerca de un tema, ¿no? Hasta, o inclusive y en todos los niveles, por eso decía yo, coloco una corona o hago una rehabilitación completa, pues ahí no termina mi función. Mi función debe terminar cuando yo hago los controles y el seguimiento y el monitoreo a mis pacientes para que eso que le he colocado dé resultado y más bien no sea un daño. ¿A quién? Por ejemplo, al tejido periodontal. Porque si yo no le enseño al mantenimiento de esa prótesis que he colocado o de esos implantes o de esas coronas que estoy colocando, entonces, ¿no? Mi fin o mi trabajo que me ha durado tanto tiempo no va a durar más de medio año, tiene digamos, un tiempo limitado. Entonces, desde ahí, yo también estoy haciendo prevención. Que nuestro objetivo sea justamente enseñarles a nuestros pacientes o informarles acerca de esos factores de riesgo y cuáles son las estrategias que tendríamos para mantener la salud oral,
¿no? Entre ellas están lo que has comentado, las técnicas de higiene, la elección de alimentos saludables, la aplicación de fluoruros, por ejemplo, o la aplicación de algunas estrategias de odontología de mínima intervención que has mencionado, que es el tratamiento restaurador traumático, ¿no? Que también lo hacemos. Y se hace, por ejemplo, en zonas de este tratamiento. Esa estrategia está diseñada justamente para trabajarse en lugares donde no hay acceso a luz, no hay acceso a consultorios odontológicos, porque así nació, esa estrategia nació así. No había consultorio, no había luz, porque se trabaja con instrumentos manuales. Y obviamente no se hace TRA o tratamiento restaurador en todas las lesiones de caries, ¿no? Por eso que el odontólogo tiene que hacer un buen diagnóstico para poder trabajar esa o una lesión con tratamiento restaurador traumático. Sí, y sin duda otra, justamente ya que usted está tocando la última parte de esta técnica, ¿no? Para quienes no van a visualizar, esta técnica se utiliza más hacia las zonas en la cual el acceso o los accesorios que podamos tener como odontólogo no lo tenemos, ¿no? Entonces utilizamos ya como una estrategia para poder disminuir el tema de las caries, la técnica de restauración atraumática, ¿no? El famoso TRA. Doctora, de repente podamos comentar de repente cómo estamos con los índices las índices de enfermedades cariogénicas o de repente con los índices de enfermedades periodontales. ¿Cómo está todavía ese tema de los índices en el Perú, ¿no? ¿Sigue alto o de repente haya disminuido? Pues no, con pena, con mucha pena, a pesar de todos los esfuerzos y todos los cambios de paradigma, personas adultas. Eso significa que de 10 personas, 9 tienen la enfermedad. Y eso es muy grave. Eso significa que la magnitud de la enfermedad es sumamente alta, ¿no? Y en lo que es enfermedad periodontal es el 70 al 80%, también en personas adultas, ¿no? ¿Por qué decía eso? Porque los indicadores podrían cambiar de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? De acuerdo a los grupos Claro. etarios pueden cambiar las prevalencias. Sin embargo, las enfermedades de salud oral, que son más importantes y que son realmente un dolor de cabeza en lo que es salud pública, pues sigue siendo la caries y sigue siendo la enfermedad periodontal. Entonces, decía que la diferencia era nomás que ahora tenemos más mano de obra, somos más odontólogos, por ejemplo, pero no vemos ahora tampoco por parte del gobierno, del Estado peruano, por ejemplo, no se ha llevado a cabo un estudio epidemiológico a nivel nacional. No tenemos un estudio base acerca de nuestros indicadores actualizados. No existe. Lo que tenemos son estudios individualizados y por partes, ¿no? Que se hacen en las universidades cuando nuestros alumnos están sustentando alguna tesis basada en estos temas, ¿no? Que son estudios, dije, epidemiológicos, pero por zonas nada más. Pero no tenemos datos importantes por regiones, como debía existir, ¿no? Por regiones y a nivel nacional. No tenemos un dato actualizado, ¿no? Solamente son proyecciones y definitivamente no ha cambiado la situación, como dijiste, desde hace muchos años. ¿Qué panorama esperamos hacia adelante? Siempre esperamos que sea lo mejor, ¿no? Ha habido muchos intentos de diferentes gobiernos en mejorar el estado de salud bucal de la población, pero desde que somos, no, por ejemplo, no existe una estrategia de salud bucal ahora en el MINSA. Somos parte de lo que es salud, nada más. Entonces, si no tenemos ni siquiera un programa o un director de un programa o una estrategia de salud bucal, pues no existen. Hemos tenido, como dije, varias propuestas, ¿no? En diferentes gobiernos, intentos, digamos así, de mejorar la salud bucal. Hubo un gobierno que ahora no recuerdo, que por ejemplo se hicieron prótesis totales en zonas rurales, ¿no?
Luego hubo un intento hace tiempo también que se colocó sobre las pastillas floradas que se hicieron en cantidad y se repartieron en zonas rurales, en diferentes zonas para agregar, eran unas pastillas que se colocaban en el agua de consumo y se les daba de tomar a los niños, por ejemplo, ¿no? O enjuagues, se hacían los enjuagues bucales que se hacían en las escuelas de forma obligatoria, etcétera. No les dábamos de tomar si no se enjuagaba. Pero no, ninguno de ellos, por ejemplo, tuvo estudios de seguimiento, no hubo investigaciones para saber si realmente eran eficaces esas técnicas o no. Entonces, si no hay un seguimiento y no hay una, digamos, o sea, no se fijan los programas, no seguimos los estudios con investigación, entonces seguimos en nada, ¿no? Seguimos simplemente luchando como podemos, cada quien en su propio entorno, ¿no? En su propio entorno seguimos avanzando. Ahora, ¿qué dice la gente, qué dicen las personas o cuando uno encuesta, cuando hacemos, por ejemplo, en las escuelas los análisis de situación de salud? Las personas opinan y colocan en orden de prioridad a la salud oral debajo de su vestimenta. O sea, prefieren vestirse bien a tener su salud oral, ¿no? Prefieren tener, no sé, compra de electrodomésticos, ¿no? O diversión, recreación, lo ponen encima, ¿no? Entonces, las prioridades son diferentes. Entonces, en base a eso, pues, por eso dije, solamente nos queda a cada odontólogo seguir luchando, porque tampoco no es que no vas a hacer nada, conociendo qué es lo que le produce qué es lo que produce la caries, qué es lo que produce la enfermedad periodontal. Entonces ya queda a cada, digamos, decisión, ¿no? Y compromiso, como dije de un inicio, el compromiso que tiene cada colega de ser ese ente que va a hacer cambiar por lo menos su mínimo, su propio entorno, ¿no? El lugar donde está tu consultorio, con tu población a la cual atiendes, mínimamente es una población que tú tienes que fomentar, que mejoren su nivel de conocimiento, ¿no? Respecto a lo que es salud oral. Por eso vuelvo a decir, una persona que tiene un nivel de información superior, entonces va a tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso es, porque de parte del gobierno no hay nada impuesto, no hay nada obligatorio, no hay esa situación. Es un problema que no es chiquitito, o sea, no es solamente de la boca, ¿no? O del sistema estomatognático. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, lo que sí tenemos que conocer los odontólogos es conocer esa problemática. Entonces, conocer que a pesar de que nosotros le decimos ello, vamos a encontrar en todas las tiendas siempre promociones para comprar comida que, por ejemplo, no es saludable. O alimentos no cariogénicos. Los cariogénicos son los más baratos y los que están más al alcance de nuestra población que los no cariogénicos, ¿no? O los saludables. Los que, por ejemplo, las verduras que tú puedes, que sabes que no tienen fertilizantes, que no tienen químicos, cuestan más porque están en una zona donde están los alimentos, no sé, y te lo dicen, ¿no? Y cuestan más que otra. Tienen un costo mayor. O sea, el acceso a estos productos, digamos, saludables, entre comillas, es más caro. Es más difícil, ¿no? Entonces, digamos que nuestro entorno está hecho para que consumamos lo malo, para que el consumo de lo que no es saludable sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación? Informar y educar. Ahí, esa es nuestra función más importante. Por lo menos digo, si cada uno de nosotros, cada uno de los odontólogos
que tenemos una clínica, tenemos un consultorio y tenemos un radio de acción, vamos a decir así. Tenemos un grupo de pacientes que nos sigue, que esos pacientes, como te dije, atendimos a sus hijos, luego esos hijos son adultos, nos traen a sus hijos, a sus novias, a sus esposas, y seguimos incluyendo a más personas a nuestra red, vamos a decir así. Esa red tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, asegurar que es una red de personas sanas, saludables, que por lo menos tienen un nivel de conocimiento básico y que realmente lo van a decidir. Que sí, que es el cumpleaños de mi hija y que le voy a hacer una reunión y que voy a comprar una torta y voy a consumir dulces, ¿no? O bebidas alcohólicas, pues lo haré una vez por algo especial. Pero no es que todos los días voy a alimentarme con alimentos cariogénicos, voy a elegir no cepillarme los dientes, voy a elegir, ¿qué más? No el seleccionar el cepillo adecuado, no utilizar pasta dental, voy a elegir no ir al dentista a hacer controles y solamente voy a elegir ir cuando me duele algo. Todo eso no es saludable. No son comportamientos que favorecen a la salud bucal. Justo que usted estaba indicando, ¿no? Las informaciones que nosotros tenemos son de manera sectorizada, ¿no? Y lastimosamente no tenemos una información a nivel nacional, que es que deberíamos tener como para poder tener un panorama y una guía, ¿no? Y de cierta forma poder atacar el problema, ¿no? Porque el problema persiste y esa es una de las grandes preocupaciones como odontólogo, de que esos cuadros de indicadores deberían disminuir, ¿no? Tomando esa postura de que las políticas nacionales, ¿no? O la política de salud pública, en este caso, no se están dando, habríamos que recordar de que de repente hay programas en los cuales no se están ejecutando como debe ser, ¿no? Como por ejemplo, programas como un odontólogo por colegio, ¿no? Que hoy en día existe el programa, pero no está siendo insertado como debe ser, ¿no? O programas como usted mismo mencionaba, ¿no? De repente incluir el pequeño fluoruro en distintas, ¿no? Instituciones para que eso pueda ser compartido o administrado, ¿no? Pero todavía hace falta, ¿no? De repente nos podría dar unos alcances de qué le hace falta a estas políticas de salud pública como para que realmente se pongan las pilas y, y le tome importancia, ¿no? El tema de la salud bucal, porque todavía en el Perú está siendo rezagado, ¿no? Como usted también ha mencionado, se presentan productos octogonales, pero de repente podamos tener como estrategia que estas presentaciones octogonales diga un poco más de información hacia respecto a la salud pública, porque solamente tenemos información de que eso hace daño a toda la salud, pero más no dice, eso es un producto en el cual sí tiene alto índice de azúcares y que eso de todas maneras va a tener alguna consecuencia a nivel del diente, ¿no? Entonces, de repente podamos tener a una estrategia de darle mayor información en estos octogonales, ¿no? ¿Qué reflexión, doctora? ¿Qué reflexión nos podríamos traer, o una estrategia, o qué decir, ¿no? A las personas quienes están en estos puestos de la parte directoral, eh, para que puedan involucrarse un poco más, ¿no? Y le tomen la importancia de la salud pública que realmente en el Perú hace falta, ¿no? Hace falta en el Perú. Sí, bueno, este problema no es de ahora, es un Sí, problema sin que duda. por eso mismo los resultados, ¿no? Hablabas bien de esta es una ley, ¿no? Que ya está aprobada, inclusive, aprobada de que debe haber un odontólogo en cada escuela, ¿no? Sin embargo, no, simplemente no se ejecuta. No se ejecuta Ujú. porque como muchas cosas en nuestro país, se dan las leyes, pero no hay forma de realizarlas. No hay Eh, presupuesto. Ese es el principal problema. Entonces, no existe el- la estrategia de ejecución de ese programa. Y no es de ahora, ya lo tuvimos desde inmediatamente creo que acabó la pandemia, no es poquito tiempo, ya son 5 años, ¿no? Entonces, y simplemente no se ha ejecutado, se quedó ahí. Ahora, ¿por qué se eligen unas y por qué no otras, no? Por ejemplo, hace
no mucho tampoco, se dio la ley respecto al contenido de flúor en las pastas dentales, porque también teníamos un problema en eso. Primero, de la adición del flúor en la sal de consumo humano. Entonces, todas las bolsas de sal, por ejemplo, en nuestro país, tienen que tener flúor por ley, ¿no? Después salió lo de las pastas dentales, ¿no? Las pastas dentales, igual, había una controversia inmensa acerca de la cantidad de flúor que se debe colocar en las pastas dentales para niños, o para jóvenes, o para adultos, o algunas pastas que no tenían, ¿no? Entonces, ahora, por ley, todas las pastas deben tener como mínimo 1.100 partes por millón de flúor. Entonces, eso ya está reglamentado, así sean pastas para niños o pastas para adultos. Y lo que sí tenemos que hacer, por ejemplo, es informar acerca de la cantidad de pasta que se coloca en los cepillos de dientes de los pacientes de las diferentes edades y cuándo se debe comenzar a utilizar pasta dental, conociendo que ahora no hay en el mercado pastas que no tengan la cantidad de partes por millón que te acabo de comentar. Que Claro, sí hay las llamadas pastas naturales o sin flúor, pero que tiene que estar bien explicado que esa pasta no tiene flúor. Entonces, simplemente no sirve para la remoción utilizando el detergente y sus compuestos químicos para eliminar la placa nada más o saborizantes, pero no tiene un efecto preventivo de la remineralización de las piezas dentarias como lo tiene el flúor que se inserta en las pastas dentales. No tiene un fin eso. claro. Entonces, Mira, depende de qué depende que no sé, una ley se cumpla o no. De verdad que esa es una decisión política, ¿no? De las prioridades que hablábamos. ¿Qué prioridad tienen los gobiernos de turno para priorizar o para dar niveles de acción, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que piensan respecto a ello. No hemos tenido ningún presidente en los últimos años que sea médico, por ejemplo, a pesar que sí tenemos odontólogos, congresistas, no, tampoco ministros, pero de alguna manera lo que más ven es los puestos de trabajo, por ejemplo, más se preocupan en los puestos en la adjudicación de plazas del SERUM, pero cosas que no tienen que ver directamente con la mejora de la salud bucal. No hay. claro. Ya dije, no hay ningún plan, no hay ninguna estrategia, y mientras no exista eso, entonces simplemente, como dije, la acción a seguir es la que hacemos, por ejemplo, en las universidades, formando a nuestros colegas, ¿no? Entonces, la acción o la importancia de la labor de las universidades en la formación de los profesionales de odontología o de ciencias de la salud es sumamente importante, ¿no? Entonces, no es que vas a luchar solo contra la corriente, pero tampoco no es que no vas a hacer nada, ¿no? Ujú. Tenemos que trabajar, así las leyes no nos favorezcan de alguna manera, ¿no? Claro, y eso queda también como compromiso, ¿no? En este caso, como gobierno de turno, para que se pueda involucrarse más, no solamente temas que hace referencia, qué sé yo, ¿no? Con respecto a temas monetarios, temas de sociedad, ¿no? También un poco implicarse al tema de la salud, ¿no? Y específicamente también al tema de la salud bucal, ¿no? Que realmente el Perú está dejando de lado, ¿no? Somos uno, de repente, podría yo mencionar, eh, somos uno de los países en el cual el tema de la salud bucal sí todavía sigue siendo un gran problema, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Doctora, eh, quiero agradecerte, quiero agradecerle porque nos ha permitido poder explayarnos más sobre el tema y de repente usted quiera darnos algunas palabras de reflexión, ¿no? Por lo que me ha dejado el mensaje de que hay que, al margen del compromiso de un gobierno, comprometernos también nosotros como odontólogos, ¿no? Lastimosamente tenemos que, como usted mismo dice, tenemos que seguir luchando, ¿no? Seguir luchando para que más peruanos puedan tener una salud bucal idónea, ¿no? Y en este caso saludable. De repente, doctora, nos quiera compartir algunas palabras.
como para involucrar más a la población en este caso del cuidado de la salud bucal, ¿no? Porque justamente la tarea de la odontología preventiva es eso, ¿no? No llegar a los últimos alcances que de repente podamos tener el dolor y recién visitar al odontólogo, que no debería pasar así. Y me parece que ocuparnos sobre nuestra salud bucal para que también podamos una salud general saludable, ¿no? De buenas condiciones. Que Ujú. de repente alguna palabra otra. Sí, Ricardo, pues bueno, sí, para terminar también, ¿no? Entonces, comentar lo que hemos visto, hemos conversado varios temas importantes, ¿no? Y ahora, como siempre, como en los últimos años, pues toca ponerse la camiseta, ¿no? Entonces, como dije, o sea, no es una crítica tampoco, porque pues no estamos para criticar a nadie, porque cada uno tiene sus propios problemas personales, ¿no? Sin embargo, al formar, como dije, la universidad juega un papel tan importante en la ausencia del poder político, ¿no? Del poder ejecutivo, digamos así, de las acciones legislativas, en las políticas, pero nosotros seguimos formando a nuestros estudiantes en esta paradigma, ¿no? De identificación de factores de riesgo y de trabajar sobre en la salud, mejor dicho, y también formando y fomentando la investigación, ¿no? Un odontólogo informado, un informado capacitado, un odontólogo que basa su accionar en la evidencia científica, es un odontólogo que va a tomar las mejores decisiones y que también va a poder aplicarlas y poder dar lo mejor, la mejor información a sus pacientes. Y vamos a poder responder a las preguntas de nuestros pacientes. Lo más importante para mí es el mejorar el nivel de información, de conocimientos de nuestros pacientes. Cada vez ellos en diferentes niveles te van a preguntar más y tú siempre tienes que tener las respuestas. Tú siempre tienes que tener las mejores estrategias para poder eh, no solamente informar, sino que también cambiar comportamientos y cambiar estos hábitos o estas conductas que no son saludables, ¿no? Mientras ellos entiendan que si eliminan, por ejemplo, disminuyen su nivel de higiene oral, a pesar que pueden comer dulces. Si ellos eliminan la placa, entonces, si solamente está el sustrato y no está la bacteria, no hay caries, ¿no? Nosotros conocemos cómo se produce la caries dental, por ejemplo. Entonces, si no hay tampoco placa, ¿no? Tampoco no va a haber enfermedad periodontal, porque ese es el factor etiológico de la gingivitis y luego la enfermedad periodontal. Entonces, realmente es muy simple, solamente que las personas, o sea, no entienden o no quieren entender, o a lo mejor, digo yo, hay colegas que no les conviene informar, como las empresas que te comentaba. A las grandes empresas no les conviene que dejemos, a pesar de que existen los alimentos ultraprocesados o el azúcar o las gaseosas, que se dejen de consumir. No les conviene, entonces igual habrá colegas quizás que vayan pensando de que si ya no hay caries, no van a tener trabajo, y eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿No? ¿no? Entonces, Claro. yo pienso que podrían haber algunas personas así, que quizás no han sido formadas correctamente, pero existen o existimos la mayor cantidad de odontólogos y de profesionales comprometidos, como debe ser, ¿no? Si uno sigue su perfil, sigue sus códigos de ética, y el fin máximo de nuestra formación profesional, que es mantener la salud de nuestros pacientes, entonces vamos por el mejor camino. Eso Claro, es lo que te puedo comentar. Ujú. claro, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Le reitero los agradecimientos por permitir ampliar sobre los conocimientos de lo que es la ontología, ¿no? La ontología y las problemáticas que tiene la ontología, porque un problema siempre va a traer otro problema, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctora, y de repente quizás más adelante Gracias a podamos ti. compartir algunos temas sobre como que me parece interesante hablar sobre el tema del flúor y otras propiedades más. Doctora, Ya, le agradezco infinitamente muy por bien, Ricardo. haber aceptado. Muchas gracias a ti también por la invitación. Entonces,
Espero que nuestros comentarios sean bien interpretados, ¿no? Y que también no solamente los colegas, sino los pacientes y en general las personas que nos han escuchado lo tomen de la mejor manera, porque es importante el problema que tenemos en salud bucal, ¿no? Y es realmente tarea de todos, no solamente los pacientes, sino también, o mejor dicho, no solamente de los odontólogos, sino de nuestros pacientes, incluirlos en su bienestar personal, ¿no? Y sobre todo dando el ejemplo, ¿no? Dando siempre el ejemplo de nosotros como profesionales, cuidar nuestros hábitos saludables, justamente para dar el ejemplo también a nuestros pacientitos, ¿no? Muy bien, Ricardo, cuídate, que tengas